Hola amigos, espero estén listos para recibir esta nueva cápsula de fe. Siempre que Dios entra en acción, las cosas cambian. En el principio, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y cuando Dios entró en acción, las cosas cambiaron y trajo luz y orden. También años de ley cambiaron cuando Jesús vino a la tierra y entró en acción para mostrar su gracia. Lo mismo pasa cuando las personas le dan la oportunidad a Dios de entrar a sus vidas. Sus vidas no vuelven a ser las mismas y cambian por completo. Quiero que veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 del versículo 10 al 11. Dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Cuando hablamos de Jesús, la mayoría de veces nos referimos a Él con la frase Jesús murió por tus pecados. Es muy común escuchar esta frase, y es verdad, pero muchas veces olvidamos decir que Jesús resucitó de los muertos por el Espíritu de Dios. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, su sacrificio no hubiera tenido ningún tipo de validez ni de poder. Pero es a causa de la resurrección que su sacrificio tiene tanto poder. Amigos, nuestra fe no debe de estar fundada en la muerte de Jesús solamente, sino en la resurrección por el Espíritu. Dios te acepta tal y como eres. Esta es una frase que se escucha hoy en día en la iglesia y es real. Dios te acepta tal y como eres. Dios te acepta con tus pecados, con tus fracasos, con tus errores. Y es cuando entra la frase que Dios te ama tal y como eres, que Jesús murió por tus pecados. Pero recuerda que dice Romanos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. La vida con Dios no se conforma con un Dios te ama tal y como eres, porque no solo murió por tus pecados, sino que resucitó. Tenemos la promesa de resucitar junto con Jesús. Y la Biblia dice que si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora, quiere decir vive en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos. Esto quiere decir que nos resucita como a Jesús. Nuestro pasado, nuestros malos hábitos, nuestra manera de vivir se quedan muertos. El cuerpo muere, se queda todo en la cruz, pero el Espíritu de Dios nos resucita. Necesitamos que el Espíritu de Dios more, que viva en nosotros. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 8, en el mismo capítulo, versículos 13 y 14. Porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros nos acercamos tal y como somos delante de Dios, pero tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Necesitamos dejar la carne muerta. Así como Jesús murió en la cruz, nosotros tenemos que hacer morir nuestra carne por el Espíritu. Tenemos que resucitar en el Espíritu. No somos llamados a ser simples creyentes, somos llamados a morir a nuestra vida, a resucitar por el Espíritu, ser guiados por Él y ser hechos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos dice la Biblia que después de ser crucificados con Cristo, esto quiere decir que después de que te acercas a Dios y crees que Él llevó tus pecados, Él no te va a dejar igual, sino que ahora Él vive en ti. La resurrección es Cristo viviendo en nosotros y viviendo nuestra vida por fe. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente cápsula.